Muy bien. Esta mañana me gustaría compartir alguna cosa de las Sagradas Escrituras. La Biblia es fundamental para la iglesia del Señor. Y creo que debemos entender cada día más que necesitamos alimentar nuestro espíritu a través de la palabra del Señor. La palabra, la oración. Yo quiero agradecer al Señor y a la iglesia por este tiempo en que hay un despertar con respecto a la oración. El viernes hemos tenido, como cada último viernes de mes, hemos tenido la vigilia de 9 a 12, y ayer pues la caravana de oración, lo que normalmente hacemos, íbamos a visitar y orar por algunas ciudades. Ayer pues lo tuvimos aquí en la iglesia desde las 11 de la mañana hasta casi a las 6, ¿sí? Y realmente vemos Dios a obrar, ¿sí? Pero yo creo que necesitamos seguir, ¿no? Esta mañana, más bien ayer, cuando miraba como llovía, sigo con ese sentir en mi corazón que cada día tenemos que humillarnos delante de la presencia del Señor, pero que no podemos dormirnos, ¿no? Porque yo sé que algunos podían pensar, bueno, ya vino la lluvia, y hoy hay un sol ahí, me parece que, ¿no? Entonces, creo que como pueblo de Dios necesitamos seguir humillándonos delante de la presencia del Señor. Y el Señor, hay una palabra que dice: si mi pueblo se humillara y buscar mi rostro, entonces yo oiré. Entonces nos damos cuenta que nuestro orgullo nos separa, ¿no?, de la respuesta que Dios quiere dar a nuestras oraciones. Si queremos que Dios nos conteste, que Dios nos escuche, tenemos que reconocer primeramente que Él es Dios y que nosotros somos sus ovejas de su prado, así dice la Biblia, ¿no? Entonces, la palabra del Señor no la podemos tener en vano, y yo creo que esta palabra es la que alimenta el alma, y aún puede ser de medicina para nuestros cuerpos, ¿sí? Usted sabe que está comprobado que, por ejemplo, esto dicen los médicos, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, la amargura, ¿sí?, trae problemas a nuestro físico, ¿sí? Nuestros huesos sufren con la amargura, con la queja, ¿no es cierto? Y uno dice, ¿cómo es eso? Sí, a veces no nos damos cuenta, pero en la palabra de Dios hay consejo para nuestra vida, ¿sí?, para nuestra manera de vivir. Así que la palabra de Dios no es para alimentar la religión, no. La palabra de Dios es para alimentar nuestro corazón, nuestras vidas, para que realmente podamos disfrutar de la vida de Dios. Y en ella, pues para mí es como un menú, ¿no? Es como un menú. Y entiendo que para este menú que nos alimenta, hay varios alimentos, ¿sí? Hay varios alimentos. Porque el gran problema de muchos cristianos es que agarramos una parte de la Biblia y nos olvidamos del resto de la Biblia. Pero aquí en la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento es palabra de Dios. Entonces hay cosas que están escritas que a veces no nos cuaja muy bien, ¿no es cierto?, como cristianos, ¿no? Pero hay cosas que están escritas y que sabemos que no son buenas, porque Dios permitió que eso estuviera escrito ahí para que no hagamos lo mismo, ¿sí? Por eso entendemos cuando
leemos la ley de Dios, que algunos, como dijimos el domingo pasado, algunos piensan que ese es un castigo que está ahí, que es para humillarnos y todo lo demás, pero la ley de Dios, la ley divina, es protección para nuestras vidas y es protección o sería protección para toda la humanidad si realmente la aceptáramos en nuestro corazón. Amén. Porque dice que no podemos matar, que no podemos robar, que no podemos dar falsos testimonios, todos los mandamientos que están ahí. No se puede adulterar. Entonces, imagínense que si todos realmente cumpliéramos y estuviéramos bajo la ley de Dios, podíamos vivir tranquilos, ¿no? Usted no me va a mentir y yo no le voy a mentir a usted. Usted no me va a robar y yo no lo voy a robar a usted. Entonces la ley no es para humillarnos, sino que la ley de Dios es para protección de nuestras vidas. Así que hay una serie del pueblo de Dios que la ley la ignoran, no la quieren, quieren una vida diferente, pero yo quisiera que leyéramos algo en 2 Timoteo capítulo 3, nos dice, es un consejo de Pablo a Timoteo, en el capítulo 3 y versículo 14 en adelante, pero antes si nosotros leyéramos este capítulo desde el versículo 1, y le invito a usted que lo lea después en casa, porque el tiempo no nos da para leerlo todo, pero léalo, pero solamente el título del capítulo 3 dice, carácter de los hombres en los postreros días. Y si usted lee eso y miramos alrededor nuestro y miramos adentro de nuestro propio corazón, sabemos que eso está ahí. Ahora, hay una solución en Dios, ¿sí? Dios no nos da esa posibilidad de cambio. Así que Pablo dice a partir del versículo, por ejemplo, el 13 dice, para terminar esa lista que está ahí del carácter de los hombres de los postreros tiempos, dice, pero los malos hombres, y cuando leemos hombres, usted sabe que la Biblia se refiere a hombre y mujer, ¿no? Porque algunas mujeres siempre dicen, los malos hombres, los malos hombres. No, ahí estamos todos, así que dice, los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados, porque la ley de Dios no está en sus corazones, no hay protección, y hay mucha gente que se goza. Yo he conocido a algunos porque engañan y dice, ¿ves? Lo he engañado, ¿no? Pero no sabe que el principal a ser engañado es el mismo, ¿sí? Entonces, y cuando sembramos eso, por ejemplo el engaño, ¿sí? Estamos engañando, pero estamos abriendo una puerta para que también nosotros seamos engañados. Así que si usted no quiere ser engañado, ¿qué tiene que hacer? No engañar. Y eso no le da ninguna garantía que si usted no engaña, que no va a ser engañado. Pero el problema es del otro, no es del suyo. Y debemos sembrar lo que Dios quiere realmente que vivamos. Así que le dice así este consejo, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, ¿sí? Esto tendríamos mucho para meditar acerca de esto, ¿no? Uno ve las actitudes de cada persona en lo que ha aprendido, ¿no es cierto? Y hay cosas que nosotros hemos guardado de nuestros padres, la herencia, pero hay otras cosas que nosotros sabemos que no están bien, ¿no es cierto? Y uno tiene que deshacerse de eso. Y no por eso estamos deshonrando a nuestros padres, sino que por encima de nuestros padres queremos honrar a nuestro Padre Celestial. Amén. Entonces hay cosas que están metidas ahí en la sangre, ¿no? Que hemos heredado. Hay cosas curiosas, por ejemplo, aparte de los hijos, pero por ejemplo tengo un sobrino, el hijo de mi hermana,
que el otro día estábamos hablando algunas cosas de lo que nos gusta hacer, ¿no? Y me quedé asombrado, y mire que él tiene 40 años, ¿no? Pero me quedé asombrado que en muchas cosas tenemos el mismo gusto, ¿sí? Aunque hay muchas cosas que no las practicamos. Por ejemplo, estábamos hablando, yo les estaba diciendo que estamos hablando acerca del tema de bañarnos, de ducharnos, ¿no es cierto? Y hay gente que se ducha una vez al mes bueno, ustedes saben cómo a veces va el metro, ¿no es cierto? Y menos mal que el metro ahora ya tienes que hacer barras para agarrarte así y tal, ¿no? Y hay aire acondicionado, pero yo me acuerdo del metro en Barcelona. Aquí hay hermanos y amigos que deben acordarse, ¿no es cierto? El metro en Barcelona sin aire acondicionado, una barra y hay un cuero con una cosa para agarrarse y bueno, y ahí cuando la gente iba del trabajo, o a veces hasta por la mañana iba al trabajo, ¿no? Y levantaban el brazo y uno estaba ahí abajo y era tremendo, ¿no es cierto? Era tremendo eso, ¿no? Entonces, hay cosas que nosotros sufrimos y porque fuimos educados quizás con una vez a la semana pues es suficiente bañarnos, pero hay culturas, hay enseñanzas que todos los días se duchan. Y algunos ahora tienen buena excusa que dice, no hay que ducharse todos los días porque hay escasez de agua, ¿no? Pero desde siempre ha habido escasez de agua para ellos, ¿no? Entonces, y hay en otros lugares, y yo viví varios años en Argentina, y yo me admiraba la gente en Argentina, porque claro, yo iba de Francia para Argentina, y en Francia todo lo arreglan con el Chanel y no sé qué, y ya está, ¿no? Ahora ha cambiado, pero en aquella época era así, todo era perfume, ¿no? Y imagínense el perfume mezclado con todo lo demás, ¿no? Bueno, pero cuando llegué a Argentina, para mí aquello era un cambio impresionante, ¿no? Porque la gente se duchaba por la mañana, antes de irse al trabajo. Después venían del trabajo a la tarde y se duchaban. Y luego a la noche, antes de ir a dormir, otra vez se duchaban. Digo, pues esta gente se van a gastar, ¿no? Porque el tema de ducha y ducha y ducha, ¿no? Entonces, pero me acostumbré por lo menos una vez al día, ¿no? Una vez al día. Pero que sí, hablando con mi sobrino, y estamos hablando cosas y de la ducha y todo esto, y yo le dije algo, y es así, ¿no? Pero lo que pasa, yo no vivo en un hotel, vivo en mi casa, pero que tendría que hacer la vida en casa cuando voy al hotel. Porque a mí realmente en el hotel, cuando voy a un hotel, me gusta bañarme antes de ir a dormir y cuando me levanto. Y estábamos hablando y mi sobrino dice, tío, a mí me pasa lo mismo. Cuando voy a un hotel, yo me ducho antes de irme a dormir y por la mañana. En casa no hacemos lo mismo, pero bueno, en el hotel lo hacemos, ¿no? Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que hay tantas cosas las cuales estamos hablando que llevamos la misma sangre, ¿no? Y hay cosas ahí, ¿no? Que nos identificamos, ¿no? Bueno, hay tantas cosas que podría hablar de esto, ¿no? Pero me doy cuenta que también en nuestro carácter, en nuestra manera de ser, también somos muy parecidos, ¿sí? Mi sobrino, cuando él está mal, pobre, no me está escuchando, no. Cuando él, a veces las cosas no, a veces me escucha, sí, pero cuando a veces no está bien, usted no le saca palabra, queda mudo, ¿no? Y ya él no es de mucho hablar, y si no le interesan las cosas, no habla para nada. Pero es que esto es algo que usted me ve que hablar mucho y tal, ¿no? Pero mi Señor sabe que es así, ¿no? Yo soy capaz de quedarme callado todo el día en casa, ¿no? Más o menos si hay algún contratiempo, porque a veces uno dice, no, los pastores son santos. Sí, tenemos nuestras cosas, hay una lucha con nosotros mismos también. Y a veces pues uno se queda ahí
y mejor no hablar, ¿no? Pero en esto yo tengo que ver que mi padre era así. Mi padre era capaz de pasarse una semana sin hablar. Solamente buenos días, buenas noches, un beso y ya está. ¿Sí? Yo me acuerdo de, por ejemplo, de venir unos amigos una vez a casa a comer y bueno, y su niño pequeño, cuando se fueran de casa, le pregunta a los padres, dice, porque allí en nuestro país a la gente mayor y tal, le decimos tío, ¿no? Y entonces mi padre, su nombre era Josué, y entonces el niño le dice a los padres, el tío Josué, ¿es mudo? No abrió la boca casi, para nada, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que tenemos que darnos cuenta que hemos recibido de herencia. Pero cuando estamos en Cristo Jesús, nuestra herencia espiritual tiene que cambiar. Lo que nosotros tenemos de nuestra herencia natural, hay cosas que las tenemos que tener ahí, buenas enseñanzas, buenas cosas, pero hubieran cosas que nosotros quizás aprendimos mal, ¿no es cierto? Pero ¿para qué? Tenemos que desechar cosas para recibir nuestra herencia espiritual. Por eso la Biblia nos exhorta vez tras vez de que nosotros debemos ser como Él es. Y yo no sé si a usted le cuesta, pero a mí me cuesta. Y si alguien dice, no, a mí no me cuesta, yo soy como Él es. Pero ya a veces la forma de decirlo, ya estás diciendo que no eres como Él es. ¿Sí? Entonces hay maneras, hay actitudes que a veces tenemos en nuestras vidas que tenemos que venir a la palabra del Señor. Y quiero decirles que Dios es un Dios educado. La gente que piensa que el estar en el camino de Dios y estar en una iglesia podemos actuar de cualquier manera y ser malos educados, quiero decirles que eso está contra el carácter de Dios. ¿Sí? Porque si Dios fuera un Dios de forzar, todo el mundo tendría que hacer lo que Él dice. Pero dice la Biblia que Dios nos ha dado libre albedrío. Nosotros elegimos, ¿no? Queremos la vida de Dios, la elegimos. Queremos la vida del mundo, la elegimos. ¿Sí? Entonces, creo que este consejo que da aquí Pablo a Timoteo es muy interesante. Y Timoteo, pues él tuvo esta bendición, como muchos la hemos tenido. Y es desde niño haber aprendido, y dice, y que desde la niñez has sabido las Escrituras. Padres, no nos olvidemos de esto, de enseñar las Escrituras a nuestros niños. Sí, las Escrituras no traen un trauma, no. Y usted me ve aquí, yo no tengo ningún trauma porque mis padres me hayan enseñado las Escrituras. Mis padres me enseñaron los valores divinos y desgraciadamente no siempre yo he obedecido a eso. Pero también quiero dar gracias a Dios por esa semilla que queda en el corazón, que no me voy a olvidar. Eso está ahí, la palabra de Dios, las Escrituras, dice, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y note bien lo que dice, toda, usted puede decir conmigo, toda. ¿Y toda qué es? Es toda, ¿sí? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Desgraciadamente, hay muchos que lo saben todo. Todavía seguimos aprendiendo, ¿sí? Y hay algo que usted debe saber y yo debo saber. En el mundo científico, estaba escuchando a un científico el otro día que él decía que tenemos que estar agradecidos por las universidades que tenemos, por todo lo que se está descubriendo, pero que no podemos olvidarnos
de los primeros que han descubierto algunas cosas, y como por ese descubrimiento se fue avanzando. Que decir, que aquí no es que nosotros somos algo tan especial y lo tenemos todo, lo hemos sabido todo, vino algo del cielo y ahí nos ha manifestado. No. Hemos ido aprendiendo. Es la herencia que viene sobre cada una de nuestras vidas. La herencia cultural, la herencia de la ciencia. Tantas cosas que están ahí y que tenemos que dar gracias a Dios por tantos hombres y mujeres que en el pasado han pagado un precio para que hoy podamos tener conocimiento, porque el conocimiento, uno dice, es que yo tengo conocimiento. El conocimiento en sí no es nuestro. El conocimiento lo hemos heredado. ¿Sí? Lo hemos heredado. En la sociedad hemos heredado conocimiento. En el Evangelio, en Dios, hemos heredado conocimiento. Usted ni yo hemos descubierto América espiritualmente hablando. Usted y yo estamos viviendo el conocimiento primeramente que Dios nos ha dado a través de la persona de Jesucristo. Amén. Así que nuestra base está ahí, no lo sabemos todo, pero seguimos avanzando en Dios. Y dice, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es tremendo. Y yo no me puedo extender por la hora, ¿no? Pero es impresionante esto. Hermanos, hay tanto todavía que como cristianos tenemos que aprender. No podemos cerrarnos en nosotros mismos y decir que los demás están mal y que uno está bien. ¿Sí? Yo lo contaba a los hermanos ayer algo, que por una situación que me pasó, el Señor me hizo pensar, ¿no? Y es que estaba en un semáforo parado. Yo estaba en el semáforo que estaba la indicación que ahí tienes que seguir recto. Y está el otro, la otra vía, el semáforo era para girar a la izquierda. Así que yo, como iba recto, pues me puse mi carril, ¿sí? Y hay otro que se pone a la izquierda. Yo digo, bueno, pues este se va a ir a la izquierda. Cuando abra el semáforo se va a la izquierda. Y este lo que hizo cuando se puso el semáforo verde para seguir recto, lo que hice, yo arranqué y él también arrancó. Y yo me tuve que frenar un poco porque si no, porque más a más es que después de ir del semáforo, él para seguir recto, pues después tienes que ir un poquito al otro carril de la izquierda porque el de derecha es para el carril del autobús. Entonces yo voy así, hago así, en mi carril que tendría que ir, ¿no? Pero como el otro no giró a la izquierda, pues casi que nos enfrentamos, ¿no? Cuando vi eso, ¿qué hice? Le toqué bocina, pip, 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 ¿no? Dice luces y todo eso. Bueno, dicen que no. Dice que está permitido tocar bocina en el momento, pero no después. Claro, ¿sí? Entonces, ¿qué decir? La persona ya se iba, pues ahí, ya, y más o más que ganó yo con eso, ¿no? Entonces, me vino ahí, digo, ¿por qué tocar la bocina? ¿No? Y digo, ¿y si nos paráramos ahora ahí, ese hombre y yo? Digo, quizás él es cristiano también. Y yo también. Y al final, yo podría tener razón. Pero realmente, interiormente, de los dos, ¿cuál era el que está mejor? ¿Me explico? Él hizo una infracción, siguió y quizás contento, ¿no? Pero yo me quedé rabiando. Entonces, él como cristiano hizo mal porque hizo una infracción, pero yo también como cristiano perdí la paz por culpa de aquello. Y Dios me dijo, no, eso no. Es decir, ahora, en la mente natural, ¿qué piensa uno? Y yo tengo razón, y yo estoy bien, él está mal. ¿No? ¿Sí o no? Me parece que aquí el único que piense esto soy yo, ¿no?
¿no? Todos, ¿no es cierto? Pero qué terrible, ¿no? Que por una mala actitud, una mala acción, uno pierde la paz. Por una mala acción del otro. Entonces, como cristiano, y esto es lo que la palabra y Dios me traía, tú también estuviste mal en tocarle el claxon. Y menos mal que el hombre se fue y corrió más que yo, porque a lo mejor si hubiera otro semáforo más adelante que tendrías que estar uno al lado del otro, yo lo hubiera hecho. ¿Qué hiciste? En vez de bendecirle, pues, ¿qué hiciste? ¿No? Y ahí ya, usted ya sabe, ¿no es cierto? Entonces, la palabra del Señor viene a nuestros corazones para que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Hermanos, por más que nos esforcemos, nadie es más justo que nadie. La Biblia dice que hay un solo justo y es Dios. Entonces, dependemos de Dios, dependemos de la palabra del Señor, ¿sí? Y tenemos que dejar que esta palabra haga algo en nuestro corazón. Hermanos, no puede ser que un cristiano que tiene la palabra del Señor siga las mismas costumbres que cuando no era cristiano. No puede ser. Si somos cristianos, tenemos que dejar que la palabra de Dios trabaje en nuestro corazón, que el Espíritu Santo trabaje en nuestro corazón. Y por eso Pablo, él aconsejaba esto: toma la palabra de Dios. Y dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Yo no sé cuándo va a ser esto, pero sí que estamos en el camino de la perfección. ¿Sí? Y la palabra, miren lo que dice. Dice, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y esto a mí me rompe la cabeza, porque no puedo. ¿Sí? Pero hay algo ahí en mi corazón. Dice, te tienes que esforzar, te tienes que mantener, te tienes que avanzar. Y es cierto, por mi propia naturaleza no puedo. Y yo sé que a veces hay gente que dice, porque no eres un hombre espiritual, que esto y que el otro. Pero es que uno conoce la reacción de algunas personas que te hablan así y su modo, su estilo de vida. Y dice, ¿qué me tienes que decir? Todos necesitamos a Dios. Mire, y si hay alguien que necesita a Dios y necesita la palabra de Dios, son los hombres y mujeres que a veces estamos más metidos en las cosas de Dios. ¿Sí? Por eso cuando predicamos aquí, cuando enseñamos, no es que no necesitamos. Los primeros tiene que ser para nosotros la palabra de Dios. Tiene que hacer algo en nuestro corazón. Así que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sí? Ojo que aquí hay dos cosas también. No es las buenas obras, ¿sí? Porque algunos piensan que yo soy salvo por las buenas obras. Te equivocas. Somos salvos por la gracia de Dios. Pero también fuimos salvos para hacer buenas obras. Amén. Así que enteramente preparado para toda buena obra. Y en este camino estamos. No hemos llegado, pero estamos en el camino. Amén. Entonces, termino. Hay mucho más, pero termino. Entonces, nosotros tenemos que entender que toda palabra del Señor es, como dije al principio, es como si tuviéramos todos los alimentos, los ingredientes, ¿no? Pero tenemos que tener un metro. ¿Sí? Porque usted se imagina que uno como cristiano habla nada más que de la ley, la ley, la ley. Habla algunos, por ejemplo, la prosperidad. La prosperidad, la prosperidad, la prosperidad. Y podíamos de la Biblia hacer una religión de una sola cosa. Pero en sí, si somos cristianos,
no es para sacar una fracción de la Biblia para hacer una religión, sino que toda la Biblia tiene que ser el alimento para nuestra alma. Porque es mucho más fácil uno meterse, por ejemplo, en la prosperidad, y predico eso, y hasta que no todo lo demás, como por ejemplo, el humillarnos delante del Señor, el quebrantarnos, el orar, el gemir, el alabar a Dios. Porque a veces también usamos nada más que una parte, por ejemplo, la alabanza, ¿no? Y a veces para algunos todo es alabanza. Y alabanza, y alabanza. Y es cierto que debemos alabar en todo tiempo. Pero ¿qué hacemos con todo lo demás? No leemos la Biblia, no oramos, no permitimos que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros. Entonces, tenemos que entender que la Biblia está todo el alimento que necesitamos, ¿sí?, para nuestra alma. Pero usted imagínese si eligiéramos nada más que un alimento, ¿sí?, físicamente. ¿Dónde está la doctora? Por ahí atrás. ¿Cómo terminaría uno si comiera todos los días ajo? ¿Y cómo terminaría uno si comiera todos los días ajo y solo ajo? Sí, yo sé cómo terminaría mi señora si yo comiera todos los días ajo. Exacto. Claro. Necesitamos una comida equilibrada, completa. ¿No es así? Entonces, la Biblia es justamente esto. Ahora, algunos me dicen, y usted y yo también lo habremos dicho alguna vez y hemos dicho, sí, pero la Biblia es la letra y la letra mata. Señores, la letra no mata. No, porque si no, ¿para qué está escrita? Ahora sí que la Biblia o la letra por sí solo no bendice, no edifica. Ahora dice que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Ahora, no está diciendo que la letra se abandona y solamente el Espíritu, porque conocemos a veces gente que todo es espíritu. No importa si habla mal del hermano, no importa si se dice mentiras, no importa si hay adulterio, ¿no? Pero yo soy espiritual. No. La palabra de Dios que nos orienta, que nos enseña, que nos corrige, a esa palabra le da vida el Espíritu Santo. Es el maître, ¿sí? Es Él que sabe. Por eso dice que el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, nos lleva a toda verdad. Nos da la comida perfecta que necesitamos para nuestra alma y para nuestro espíritu, ¿sí? Por eso usted, quizás hoy, usted se ha levantado hoy con un versículo en su mente y dice, esta es la palabra de Dios, esta es la palabra de Dios. Y uno empieza a escribir, esta es la palabra de Dios, esta es la palabra de Dios. Quizás para ti primero, ¿sí? Pero quizás Dios me ha traído otra palabra y es palabra de Dios, ¿sí? Entonces creo que tiene que haber una apertura en nuestro corazón, en nuestro espíritu y en nuestra mente para entender que esta es la palabra del Señor y que es completa, que no mata. Esto no mata, me da vida por el Espíritu Santo. Amén. Y podemos pensar esto, que no necesitamos la letra porque mata. Pero hermanos, el Espíritu Santo da vida a la palabra del Señor. Y necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Más que nunca, más que nunca. Mire, dice la Biblia que en los últimos tiempos una de las cosas que necesitamos es discernimiento de espíritu.
porque hay tantos espíritus por ahí dando vueltas, necesitamos discernimiento de espíritu. ¿Sí? Y el discernimiento de espíritu no es un espíritu para adivinar cosas, no, no, eso es del diablo. ¿Sí? El discernimiento de espíritu es para entender misterios que a veces ni siquiera nosotros conocemos, para conocer situaciones que no conocemos, pero el Espíritu Santo lo revela. Y el discernimiento de espíritu no es para ser mal pensados, no es para ser mal pensado, porque hay gente que dice, y alguien me decía una vez, dice, es que yo he tenido discernimiento de espíritu, y me estaba hablando de otro hermano, y he recibido esto, y esto, y esto, y esto, y yo conocía la vida del otro hermano, y la vida de esta persona. Yo le dije, pero eso no es el espíritu de discernimiento, eso es que eres un mal pensado. ¿Ah? Sí. Entonces, la palabra del Señor va mucho más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar. Hermanos, termino. Tenemos que realmente hacer una decisión en nuestro corazón. ¿Sí? No coma todos los días lo mismo. Busca a Dios. Busque a Dios. Recibe el consejo de Dios. Hay hermanos que tiene para darnos, porque a veces hay gente que no recibe nada de los hermanos, ¿sí? Y a veces y hay hermanos que a veces cuando nos dan algo es mejor que se quedaran callados, ¿no? ¿Sí? Porque si tú no hablas en lenguas, tú no tienes al Espíritu Santo y un montón de cosas, ¿no? Que la gente, y a veces conoce la vida de la gente y dice, ¿y qué pasa? ¿Sí? Entonces, entiendo que este es un tiempo en que hay algo en el mundo espiritual que se nos abre, ¿no? Y hermanos, aprovechemos todo lo que Dios tiene para nosotros. ¿Sí? Las modas mismos cristianas, a veces nos damos cuenta que esto nos ha llevado a no tener una firmeza en el Señor, a no permanecer en el Señor. Yo me acuerdo, ¿no? En la época que jovencito y era buscar a Dios y al Espíritu Santo y buscamos y recibimos ese toque especial del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, que luego agarrábamos a los compañeros por la cabeza, por los pelos, y ven con nosotros al monte, para que todo el mundo recibiera lo mismo. Y yo digo, estás locos. ¿Sí? Dios nos había dado algo a nosotras, pero habíamos dejado tantas otras cosas que eran de Dios. Viene la moda de no sé, la alabanza solamente, y ya está, se olvida de todo lo demás. No, hermano. Todo, absolutamente todo lo que está en las Escrituras es para nosotros. Me acuerdo cuando en Argentina hubo un mover del Espíritu Santo grande, muy fuerte, y veías la gente empezar a danzar en el Espíritu. Y yo me acuerdo de ver cristianos y pastores que empezaban ahí a mirar y a juzgar y decían, todo esto aquí es carne. Todo esto aquí es carne. Pero algunos de ellos, hoy, no dan importancia a las danzas a veces que se ve en las iglesias, que no tienen nada que ver con el Espíritu Santo. ¿Sí? Y dije y vuelvo a decir, sé bien, conozco bien lo que es una danza en el Espíritu y lo que es una danza no en el Espíritu. Lo conozco bien. Y no estoy diciendo con una danza que uno haga que no es en el Espíritu que nos sirva. No. Gracias a Dios por los grupos de danza y todo lo demás que hay, ¿no? Pero tenemos que darnos cuenta que Dios cada vez más, Él quiere utilizar su palabra para que sea una vida en el Espíritu. Entonces necesitamos corrección, necesitamos apoyarnos más en la palabra del Señor. Un equilibrio en Dios. Y yo entiendo que este es un tiempo que el Señor quiere que seamos sanos espiritualmente hablando. Amén. Sanos espiritualmente hablando. Que nada perturbe nuestro corazón.
nada perturbe nuestra alma, porque sabemos a quién hemos creído y sabemos que su palabra es eterna y que permanece para siempre. Amén. Así que permitamos esto, que la palabra del Señor tenga un lugar en nuestros corazones y en nuestras vidas. Aleluya.